diferencia de lo que viene en la guía es que en este caso hay un elemento número 5, que es una biela o un mentado acoplador. Pero sin embargo es muy parecido, son mecanismos equivalentes. Al decir que es un mecanismo de Whitworth o un mecanismo combinado, está constituido, conformado, como ustedes lo quieran llamar, como, con un mecanismo de colisa, que es esta parte de aquí, ¿vale? Con la parte donde voy a comenzar a trabajar, y finalmente una manivela biela corredera. Aquí es importante comentarles lo siguiente. ¿Por qué razón? Porque, bueno, me han estado haciendo llegar preguntas. Y bueno, todas esas preguntas, en teoría, yo ya las había resuelto en clase. ¿Cuáles son estas? Muchos o algunas personas me dijeron, oiga, es que nos hace falta que nos dé precisamente el valor de la aceleración. Aguas con este dato. ¿Por qué les digo aguas con este dato? Porque este fue un caso de una condición que se puede llegar a presentar. Entonces, esta condición que implica, nosotros cuando comenzamos a explicarles o cuando vemos la parte de cinemática, ya sea en dinámica de partículas, dinámica del cuerpo rígido y otra vez aquí en mecanismos, nosotros sabemos que la derivada de la posición, angularmente hablando, es la velocidad. O sea, la derivada de teta es omega, velocidad angular. La derivada de omega, que va a ser igual, alfa, que vendría siendo la aceleración angular. Pero la derivada de una constante, eso es cero. Por lo tanto, bajo esta consideración, que yo les indique, se nos indique que la velocidad angular es constante, alfa vale cero. ¿Esto para qué me sirve? Precisamente me sirve para eliminar o no considerar lo que es la aceleración tangencial, ¿vale? Entonces, aguas con estos datos. Posiblemente ahí, y de hecho en la Cruz de Malta, que es el último problema que hay en la guía, precisamente ahí la velocidad angular nada más dice que es de 15 radianes sobre segundo. Esa velocidad hay que considerarla como constante, ¿vale? Entonces, nada más como preámbulo. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Aquí nuevamente voy a comenzar a trabajar o debo de comenzar a trabajar donde nos den precisamente el dato de entrada. ¿A qué me refiero? Comencé trabajando con lo que es la velocidad del punto A cuando pertenece a 2. Nuevamente, y perdón, me vuelvo a quitar la hoja. Específicamente, en este caso, yo les comentaba que bajo este tipo de mecanismos podemos considerar o se considera que no existe esta corredera, ¿vale? Al momento de quitarla, eliminarla, borrarla o no considerarla, esta conexión se vuelve un J2. Ese J2, si recuerdan cuando vimos los pares, nos permite dos movimientos, una traslación y una rotación de manera simultánea, ¿vale? Bueno, independiente, mejor dicho, perdón. Entonces, en ese caso, en este punto, se dice que se lleva a cabo precisamente el movimiento plano general. Entonces, basándome en esa parte, como les comentaba, comencé calculando lo que es la velocidad de A cuando pertenece al elemento 2 o visto o percibido el movimiento a partir del elemento 2. Determino omega de 2 y el radio precisamente de lo que es la manivela de entrada. Aquí nuevamente la velocidad angular nos la están dando revoluciones por minuto. Es importante esto. Si ustedes no convierten, desde aquí comenzamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 50 por punto 1047 y posteriormente por 2.1 que es el radio, me da una magnitud de 11 centímetros sobre segundo. Si nada más multiplico 50 por 2.1 me va a dar arriba de 100. ¿Sí me explico? Entonces desde ahí comenzamos a tener errores. Por eso es importante conocer o interpretar precisamente las unidades que nos están dando para saber si vamos a convertirlas o podemos trabajar inmediatamente. Este vector velocidad de A, como yo les comentaba, y por la posición que tengo de lo que es la manivela número 2, es un vector totalmente perpendicular, pero dirigido hacia abajo, ¿sale? ¿Por qué hacia abajo? Porque nos están indicando que la velocidad angular del elemento 2 es en sentido horario. Y por la posición que este tiene, este vector va a salir totalmente, les digo, perpendicular o a 90 grados o a 270 grados, como quieran llamar, dirigido hacia abajo. Siguiente paso es plantear nuestra ecuación sobre el punto o sobre el elemento que desarrolla el plano general. Es la ecuación que yo pinté acá arriba. Ojo, la pueden pintar de otra forma o proponer de otra forma, claro que la pueden hacer.
Sin embargo, a título personal, yo les comentaba, yo prefiero evitarles tanto relajo de cambiar las ecuaciones, en el sentido que yo prefiero siempre fijar lo que es la guía. Es más fácil precisamente percibir el movimiento, ¿vale? De ese punto, fijando lo que es la guía. Por eso es que trabajo de esta forma. Sin embargo, pueden también ustedes trabajarla al revés, no pasa nada, ¿vale? Entonces, la velocidad de A2, que es nuestra resultante, es la magnitud, dirección y sentido que les mencioné previamente. El vector velocidad de A4, como el elemento 4 es un elemento que está articulado o unido respecto al fijo, este elemento va a desarrollar un movimiento de rotación. Por lo tanto, este vector velocidad de A4 es un vector perpendicular al elemento 4 que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, con una inclinación de 35 grados por los datos que nos están dando, ¿vale? El vector relativo, como les comentaba, este A2 cuando 4 es fijo, recuerden, por eso aquí yo generalmente les pintaba, entre comillas, suponiendo que 4 es fijo. Por lo tanto, ese punto A va a deslizar con la misma dirección que tenga el elemento 4 o la mentada guía. Por eso es la recomendación de que nosotros fijemos esta guía, ¿vale? Si yo fijo esta guía, este punto A, ¿sale? Nada más puede deslizar sobre esta inclinación, que vendrían siendo 55 grados medidos respecto de la horizontal o en su defecto 35 respecto de la vertical. Nuevamente, con eso acabamos de conocer por lo menos algo de cada miembro de nuestra ecuación. Entonces, ahora lo que procede es precisamente graficar nuestra ecuación, que aquí la tengo. Comienzo trazando el vector velocidad de A. En mi caso, lo estoy trazando verticalmente hacia abajo con una magnitud, en este caso, de 10 centímetros. Ojo, ¿por qué 10 centímetros? Porque así me gustó el vector, o en su defecto puedo trazarlo a una determinada escala. Por ejemplo, puedo trazar una escala de 1 a 2, por lo tanto, mediría ese vector 5.5 centímetros, todavía decente ese vector. ¿Sí me explico? Recuerden, entre más grande hagan ustedes sus vectores, obviamente el error va a ser menor. Denme un segundo. Entonces, el siguiente paso, este vector velocidad ya sale del origen por ser un término absoluto. Después, voy a trazar una línea cuya línea de acción es de 35 grados. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Esta línea se va a llamar o se llama velocidad de A4 o se va a convertir en el vector de velocidad de A4. Siguiente paso es indicar y decir o aplicar la regla que me dice que en la punta de mi resultante, que es BA2, acá si se dan cuenta traseo apenas se alcanza a ver una pequeña horizontal aquí, mido los 55 grados que tiene la guía y proyecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar esta línea de acción y de esta forma queda definido precisamente ese triángulo que ustedes están viendo ahí. Esa es la representación del mecanismo de colisa o la tercera inversión del manivela biela corredera, ¿vale? A continuación, y físicamente, déjenme regreso a mi dibujito, ustedes observan que el punto B pertenece al elemento 4. Acá está. Simplemente está más alejado, se puede decir así, del punto A. Entonces, en estos casos, ¿cómo voy a ubicar al punto B? Pues lo tengo que ubicar planteando o estableciendo una relación imagen entre dibujo. Nosotros, como les comentaba, tenemos graficados todos estos puntos que ustedes ven en pantalla, o 2 o 4 y el punto A. Entonces, para que nosotros podamos utilizar o proponer esa relación, debemos de, acuérdense, cumplir con algo. Que los 3 puntos que vayamos a ocupar, esos 3 puntos pertenezcan al mismo elemento. Por lo tanto, tengo O4 al punto A y al punto B. Estos 3 puntos los tengo que utilizar precisamente sobre o para plantear mi relación. Esa relación la tengo establecida aquí. Ojo, esta es una opción. Esta opción generalmente yo lo utilizo utilizando ¿qué cosa? Las distancias más pequeñas entre puntos, que en este caso es la distancia de A a B. Sin embargo, ustedes pueden hacer una relación totalmente diferente, no pasa nada, pero utilizando esta distancia de O4 al punto B. ¿A qué me refiero?
Aquí yo utilizo de O4 al punto A en la imagen, entre O4A de mi dibujo, voy a ponerles un poquito el zoom, ahí está. Esto es igual a la relación de AB imagen entre AB de mi dibujo. Todo lo que diga dibujo lo voy a medir de aquí, de las acotaciones que nos dan o que podemos llegar a tener. Entonces, aquí yo puedo hacer este cambio y considerar de O4AB en la imagen entre O4AB de mi dibujo. ¿Qué va a diferenciar o qué va a cambiar? ¿Desde qué punto yo voy a comenzar a medir precisamente ese vector? ¿Vale? Entonces, aquí yo despejé esta distancia o esta incógnita que es AB imagen y me queda lo siguiente. La relación O4A en la imagen entre O4A de mi dibujo por AB de mi dibujo. La distancia de O4A en la imagen es este vector, desde el origen hasta este punto, ¿vale? Esta es la distancia O4A en la imagen, entre O4A de mi dibujo, que mide 3.6, por la distancia de 4.8. Ojo, muchos me pueden decir, oye, esta distancia no la tienes, ¿cómo la calculaste? ¿De dónde la sacaste? Vean, aquí yo tengo esta distancia de O4 al punto A, que mide 3.6. De O4 a B, 8.4. Si ustedes hacen la diferencia de 8.4 menos 3.6, nos da precisamente esta distancia que se llama 4.8. Resulta ser que esa distancia, bueno, haciendo esta operación que les comento, me da 7.6 centímetros. Estos 7.6 centímetros, vean, es de A hasta B. Por lo tanto, déjenme revisar aquí mi imagen, nomás. A partir del punto A, ¿sale? Sobre el eslabón 4, eso es importante. A partir de este punto hacia abajo, sobre la misma línea de acción, con la misma inclinación de 35 grados y a 7.6 centímetros, ¿vale? Voy a ubicar este punto que se llama punto B. Una vez que yo ubique ese punto B, chicos, chicas, lo único que tengo que hacer ahora, de un segundo, regreso mi cámara, ahí, es generar un vector que parte desde el origen hasta este punto. Este vector, por obvias razones, se llama velocidad de B. ¿Qué ganamos? Ya estar ubicados en un punto, precisamente de lo que es la biela número 5. Como les comento, y ustedes ya lo saben, las bielas y los acopladores desarrollan movimiento plano general. Por lo tanto, tengo que replantear mi ecuación. ¿A qué me refiero? Esta ecuación de arriba ya no me sirve. Ahora la tengo que replantear de esta forma. Ojo, ¿la pueden pintar al revés? Sí, también la pueden pintar al revés sin ningún problema y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Sin embargo, y repito, a mí me gusta siempre conocer a mi resultante, ¿vale? Entonces, esta velocidad de B es la que les acabo de explicar, que ya tengo bien ubicada. El punto C pertenece a una corredera que desliza sobre una guía que está fija. Ojo, por la posición de la guía y por la posición de la corredera, este vector va a pasar o debe de pasar totalmente horizontal, a 0 grados o a 180 grados. Puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha. Este vector relativo es suponiendo que el punto C está fijo, ¿cómo se movería el punto B? Este vector B visto desde C es un vector perpendicular al elemento 5 que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, con una inclinación de 53 grados. Regreso a lo que es mi gráfica, ya tengo velocidad de B. Aquí, si ustedes observan, indico que sobre esta línea de acción, que es una línea totalmente horizontal, va a pasar mi vector velocidad de C. En la punta de mi resultante, que es B, va la punta de mi último término. Aquí, si observan, tengo indicado los 53 grados, ¿vale? Mido 53 grados y proyecto ¿hasta dónde? Hasta cortar la horizontal. Y de esa forma se forma precisamente o conformo o delimito precisamente el segundo triángulo. Esto es importante. En la punta de B va la punta de este vector relativo. De esa forma obtengo precisamente estos dos triángulos como resultado de ese mecanismo combinado. A continuación, nada más lo que tengo que hacer o lo que hice, que está aquí en la parte inferior de mi hoja, es medir precisamente o sacar las proporciones de mis vectores. Vaya, a lo que me refiero es precisamente calcular o determinar las velocidades reales de cada uno de mis vectores que voy a ocupar. Velocidad de A4, velocidad de A2 visto desde 4 y la velocidad de B vista desde C, ¿vale?
Aquí, si observan, estoy calculando lo que es la velocidad angular de 4. ¿Por qué razón si no me lo pregunta el problema o no me lo pide el problema? Ojo, eso ya es un poquito de experiencia en el sentido de que en este problema aparece, ¿qué cosa? El término aceleración de Coriolis. Si ustedes recuerdan, yo les había hecho el comentario y les dije por lo menos dos características de dónde o por qué o en qué casos aparece el término aceleración de Coriolis. No sé si se acuerdan, chavos, y si pueden precisamente comentarme esto, por favor, chavos. Es cuando existe rotación y traslación al mismo tiempo. Es No. cuando la guía está rotando, ¿no? Exacto, esa es una. Perfecto, bien, hijo. Cuando el radio no es constante. Esa es la segunda. Entonces, cuando el radio no es constante y específicamente el radio no constante pertenece a una guía que está en rotación, es cuando aparece precisamente el término aceleración de Coriolis. ¿Por qué les comento esto? Porque les digo nuevamente, yo estoy consciente de que ustedes saben todas las ecuaciones habidas y por haber y todas las que voy a ocupar. El chiste es saber ocuparlas en el mecanismo que lo solicita o en el mecanismo exactamente donde aparecen estas ecuaciones. ¿A qué me refiero? Aquí se cumple lo que les comento y lo que comentó su compañero afortunadamente y acertadamente. El elemento 4, ¿vale? Si yo observo este radio de AB, perdón, de O4 al punto A, discúlpenme, este radio no es constante, va a ir cambiando durante su ciclo de movimiento. Ya cumplí con la primera parte. La segunda parte, el orden no me altera, no me interesa. El elemento 4, si ustedes observan, dejen que regresen en internet. El elemento 4, como les comento, está articulado con el punto fijo o el elemento fijo. Por lo tanto, el elemento 4, que es una guía, ¿vale? También desarrolla movimiento de rotación. Entonces, bajo esas consideraciones, radio no constante, que es este, y que la guía rote o tenga una tendencia a rotar, aparece precisamente el término aceleración de Coriolis. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí, chicos, chicas, los escucho. Profe, Dime. ¿qué tanto puede variar con respecto a sus escalas de usted a las de nosotros? No más del 10%. O sea, tendría que escoger una escala más o menos similar a la que usted tiene. No. No, puedes trabajar con la escala que tú quieras, no pasa nada. Nada más que la variación es un más o menos 10%. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Ok, entonces aquí, como les comentaba, y que generalmente siempre les hago la misma sugerencia o recomendación, lo primero que tengo que hacer es precisamente determinar o plantear, déjenme llamarlo así de manera general, lo que es la ecuación sobre el elemento de entrada, que ustedes ya saben que es en este caso de este tipo de mecanismo, pues nuestra manivela. Por lo tanto, aquí específicamente puedo plantearla de manera general y como la manivela, ustedes ya saben, desarrolla un movimiento de rotación, puedo decir y escribirla de manera general. Aquí ya me voy a empezar a brincar un poquito de pasos, algo que, bueno, si tienen dudas me dicen y con gusto se las explico. Tenemos un término tangencial y un término normal. ¿Por qué estoy eliminando el término tangencial? Porque la velocidad angular es constante, como les había comentado. Por lo tanto, la alfa o la aceleración angular vale 0. Entonces, si vale 0, elimino este término. Ya no lo puedo escribir o ya no lo quiero escribir. ¿Por qué? Porque me da flojera, porque ya conozco esta parte. Por lo tanto, aquí nada más puedo decirles que tenemos o voy a trabajar con el término aceleración de A2 normal. Esto lo estoy determinando, como lo ven en la pantalla, como la velocidad angular al cuadrado y por el radio. Nuevamente, acuérdense, la velocidad angular está en revoluciones. Convierto a radianes por segundo, elevo al cuadrado y multiplico por el radio, dándome como tal esta magnitud de 57.6 centímetros sobre el segundo cuadrado. Perdón.
¿Me pueden ayudar a confirmar estos datos, chavos, porfa? Porque el día de ayer sí estaba cometiendo muchos errores. Entonces, nada más para confirmar. Que yo recuerde, creo que está bien, pero de todas formas, confirmen todos los cálculos que vaya yo a estar o esté haciendo, por favor. Entonces, físicamente, aquí les puedo comentar que por la posición que tiene el elemento 2 o la manivela 2, esta es la ubicación o la representación real, déjenme llamarlo así, de lo que es la aceleración de A2 normal. Acuérdense, el término normal siempre va dirigido hacia el eje de rotación, que en este caso es el punto O2. Totalmente horizontal por la posición o la fase de movimiento que me está representando el mecanismo. Si se dan cuenta, está totalmente horizontal, por lo tanto, lo represento también horizontal este vector, pero hacia la izquierda. El siguiente paso es plantear la ecuación sobre el punto o sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general. Aquí nuevamente, desde un segundo, vuelvo a utilizar prácticamente la misma ecuación que utilicé para velocidades. Ojo, nada más que aquí en aceleraciones. Si ustedes trabajaron al revés, no te les digo por qué al revés, tienen que reordenar o replantear su ecuación bajo esta consideración. ¿Por qué razón? Porque, ojo, aquí como lo vimos y lo comentamos, aparece ¿quién? El término aceleración de Coriolis. Y este término lo tengo que plantear o lo tenemos que ubicar ordenando nuestra ecuación de esta forma. Vaya, en velocidades trabajé con la velocidad de 2 es igual a la de 4 más la relativa. Al momento de yo derivar esa ecuación de velocidades, llego a esta, pero aparece de manera natural, ¿vale? Por las condiciones de radio no constante y de que la Y esté rotando, aparece este término. ¿Eso pasa? Entonces, por esa razón también me gusta trabajar siempre fijando la guía desde un principio. Me evito tantos problemas de estar reorganizando, se puede decir así, mi ecuación. Entonces, de la resultante que es A2, ya conocemos absolutamente todo, dirección y magnitud y sentido de su componente. Del término aceleración de A4, nuevamente, el elemento 4 está rotando, como bien lo comentaron, o lo comentamos, por lo tanto, vuelvo a descomponer en términos tangenciales y términos normales, donde el término tangencial lo voy a dejar expresado en función de la aceleración angular del elemento 4 y del radio de 4 al punto A. No lo puedo determinar o calcular. ¿Por qué razón? Porque no conozco precisamente la aceleración angular. El otro término, que es la aceleración de A4 normal, la podemos calcular, si recuerdan, con dos ecuaciones. Una, con la velocidad angular al cuadrado por el radio, obviamente la velocidad angular de 4, o en su defecto, la velocidad de A4, que en ese caso es de 6.27 al cuadrado, entre el radio, no nos dejen un segundo, 3.6, me da de 10.92, ¿vale? Pero si utilizo 1.7, que es la velocidad angular, por 3.6, me da 10.4, ¿vale? Es prácticamente, tenemos diferencia por, ¿cómo se llama? Por decimales, es obvio y es normal, porque no puedo yo graficar, por ejemplo, la centésima, o a partir de las centésimas ya no puedo graficarlas. Entonces, por ahí tenemos un poquito de variaciones, pero no pasa nada. Entonces, con esas dos ecuaciones que les acabo de comentar, puedo precisamente determinar esta aceleración normal. La voy a hacer con la velocidad angular, no pasa nada. Como les comentaba, me dio 1.7 al cuadrado y el radio es de 3.6. Nuevamente, 1.7 al cuadrado por 3.6 nos da 10.4 centímetros sobre segundo cuadrado. De igual forma, vuelvo a representar el punto pivote, que se llama O4, y voy a plantear cómo se mueven o cómo voy a representar qué cosa. Mi vector aceleración, vean, de A4 normal, ¿vale? Va colineal precisamente al elemento número 4. Y el término tangencial, que lo voy a colorear, o en este caso lo voy a representar de color celeste, es perpendicular al normal
y lo estoy indicando de esa forma, ¿vale? Entonces, ahí si se dan cuenta, ya tengo por lo menos algo conocido de ambos vectores, se puede decir así, de mi término aceleración de A4, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es ahora interpretar el término relativo. Aquí, nuevamente, preguntas que me han estado llegando. Profe, ¿tengo que descomponer una corredera? O, profe, ¿tiene la corredera normales y tangenciales? Y a lo cual yo les había hecho el comentario. Nosotros, o la interpretación de esta cosa, y por eso se la represento de esta forma, ¿vale? Suponiendo a 4 fijo, este punto A, no sé si coinciden conmigo, se tiene que mover bajo esa dirección, ¿sale? Colineal a lo que es el elemento 4. Déjenme colorearlo de este color como verde. Este es el término A2 cuando 4 es fijo. ¿Con qué dirección? Con los 55 grados, ¿vale? Que tiene el elemento 4. De hecho, aquí se da sopas. Entonces, ya tenemos por lo menos algo también del término relativo. Ahora vamos con el término aceleración de Coriolis. El término aceleración de Coriolis matemáticamente lo tenemos que determinar como 2 veces la velocidad angular por una velocidad relativa o de deslizamiento. La velocidad angular, ¿de quién la voy a ocupar? Pues de la guía, porque es el elemento que está rotando. La velocidad de deslizamiento es inevitable, aquí la mismo la tienen, es la que yo utilicé, que se llama A2 cuando 4 es fijo. Si en dado caso ustedes hubiesen trabajado al revés, obviamente aquí tienen que corregir esto. ¿Sí me explico? Por eso les hago el comentario que es preferible desde un principio fijar lo que es la guía. Sin embargo, sí la pueden trabajar diferente, no hay ningún problema, nada más que aquí sí prácticamente nos obligan a cambiarla. Por lo tanto, 2 veces 1.7, que es la magnitud de la velocidad angular de 4, y la velocidad relativa me dio un valor de 8.9. ¿Vale? Esto implica, ¿qué cosa? Tener una magnitud 2 por 1.7, 1.7 por 8.9. Me da una magnitud de 30.3 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Ojo, este vector aceleración de Coriolis, y hay que tener cuidado nuevamente, si recuerdan, mi vector relativo o de deslizamiento, que también se le conoce de esa forma, vean, lo voy a representar de esta forma, exagerados, si lo quieren ver así. Este es el vector relativo. No sé si ustedes se fijaron hacia dónde gira la omega de 4 o la velocidad angular de 4. Horario. Entonces represento el giro de lo que es la guía. Aguas aquí, chavos. A partir de este vector relativo, voy a girar otro a 90 grados de este relativo. Ojo, si coinciden conmigo, aquí están 90 grados. ¿Hacia dónde debe ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Aquí la respuesta me la da la velocidad o el sentido de la velocidad angular. En este caso, el vector aceleración de Coriolis debe ir hacia arriba. Este es el término aceleración de Coriolis. ¿Sale? Que si recuerdan, nada más denme un segundito. Este vector, déjenme pintárselos aquí, tenía un ángulo de 55 grados. Por lo tanto, para formar los 90, deben de ser 35 grados. Vaya, Coriolis debe pasar respecto a un horizontal a 35 grados. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta ahí, chicos, chicas. No, ok. Entonces, a continuación, lo único que tengo que hacer es reescribir mi ecuación. Por lo tanto, denme un segundito. Voy a comenzar, y aquí es inevitable, comenzar a trazar ¿a quién? A mi aceleración de A2 normal. ¿Por qué? Porque es el único término que tiene nuestra resultante. Posteriormente, términos aceleraciones de 4. ¿A quién trazamos? ¿Normales o tangenciales? La tangencial. Normales. La normal, porque es la que conozco. Aguas. A 90 grados de esta normal viene ¿quién?
la tangencial. Ahora sí. Si yo lo hubiese puesto al revés, esta no conozco su magnitud ni su sentido, entonces prácticamente me quedaría trabado o bloqueado hasta aquí. ¿Sí me explico? Entonces aquí por eso les digo, aquí está la parte medular de esto. Siguiente término. ¿A quién graficamos? El relativo. ¿Por qué el relativo? Porque es que no conocemos. Y al final, Perfecto. por la ley que dice que es punta resultante con punto de último término, que se conocen los dos, masa de Coriolis. Exactamente. Nuevamente, aquí como bien lo dice su compañero, afortunadamente así lo tiene, si conozco a mi resultante, que en este caso nada más tiene esta componente, vaya, si tuviese una tangencial, si conozco la normal y la tangencial, conozco a toda mi resultante. Mando un término conocido al final. ¿Sí me explico? Entonces aquí, si se dan cuenta, por eso es bien importante hacer este paso. Entonces, de esta forma que acomodé esta ecuación, es como voy a graficar a continuación. Aquí, por los valores que voy a estar subrayando estos, voy a graficar precisamente mi ecuación. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer o qué es lo que voy a hacer? Vean, aquí también, estos son dudas que me han hecho llegar y que tienen mucha inquietud. Profe, es que ¿cómo escoges tú tu escala? Generalmente, lo que yo hago, les digo, no quiero que ustedes trabajen como yo lo hago, simplemente yo les doy como que los tips y ya ustedes saben si lo siguen o no. Yo lo que hago es escribo todas mis magnitudes. Esto precisamente para yo tener referencia en el sentido de decir, bueno, aquí observo cuál es la magnitud mayor, la de 57.6, que es la normal de A2, y la menor es la de 10.4. Entonces, entre esos dos valores, tengo que estar escogiendo mi escala de aceleraciones. Por ejemplo, voy a trabajar, por ejemplo, con una escala de 1 a 6. ¿Por qué de 1 a 6? Porque, por ejemplo, esta de 57.6 me queda el vector de 9.6, de 10.4 entre 6, me queda de 1.7 y la otra de 30.3 entre 6 de 5 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, aproximadamente todavía se alcanzan a ver o me quedan vectores de buen tamaño. En dado caso de que ustedes quieran utilizar una escala de 1 a 5, es válida, bastante respetable, para serles honestos y sinceros. Obviamente, estas magnitudes van a ser más grandes. Sin embargo, si ustedes llegasen a ocupar una escala de 1 a 10, por darles un ejemplo, aquí los vectorcitos sí empiezan a quedar muy chiquititos. ¿Sí me explico? Nuevamente, no pasa nada. Sin embargo, por ahí alguien me comentaba, oye, ¿cuándo es el margen de error? Más o menos un 10%. A pesar de que ustedes ocupen una escala de 1 a 10, todavía queda más o menos de buen tamaño. Y también, ahí les puedo decir que les van a ajustar su polígono a una sola hoja. ¿Sí vamos bien, chavos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ok, entonces, ahora déjenme cambiar mis hojas, nada más voy a comenzar a graficar esta ecuación. Entonces, aquí prácticamente, denme un segundo, nada más en lo que trazo mi horizontal. Si tienen dudas, háganmelo saber de una vez. Ya me mandó el aviso que nos queda muy poquito tiempo, chicos, chicas, si se quieren volver a conectar, adelante. Entonces, creo que ahí está. Aquí nada más les digo cómo representar mi horizontal. Esto lo hago normalmente para poder trazar adecuadamente cada uno de mis vectores. Entonces, aquí pinto de manera arbitraria, por así que un punto. A partir de ese punto va a salir o voy a generar mis vectores absolutos. ¿Cuál es mi vector absoluto o el primer vector que tengo que trazar? Mi vector aceleración de A2, que en mi caso debe de medir 9.6 centímetros y sale totalmente horizontal a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Por la posición que tiene nuestra manivela de entrada 2. Entonces, ahí está. Muy bien, creo que me alcanzo a ver muy bien. Ahí está. Entonces, este vector que estoy trazando totalmente horizontal. ¿Sí pues?
Este es mi vector aceleración de A2 normal. Ahí está. Siguiente vector a trazar es mi vector aceleración de A4. Si recuerdan, mi vector aceleración de A4, nomás déjenme encontrar el transportador, está, pasa a 55 grados, perdón, es la inclinación que tenemos de nuestro eslabón número 4. Nuevamente, sale del origen, ojo, el término normal, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque así acomodé la ecuación. Entonces, 54 grados, más acá abajo, debe pasar este vector que mide 1.7 centímetros. Entonces, en esta oportunidad, este vector que va a salir también del origen a 55 grados, 55 o 54, no, 55, perdón. Denme un segundo porque le pasé a 54. ¿Por qué? No sé. Sí, denme un segundo. Dices, un grado no me va a afectar. En ocasiones sí nos llega a afectar por las magnitudes o las escalas que llegamos a ocupar, chicos, chicas. Entonces, 55 grados, aquí está, nada más estoy corrigiendo. Este vector, como les comento, sale del origen, mide 1.7 centímetros por la escala que yo decidí ocupar. Denme un segundito. 5, 6, 7. Este vectorcito, ahí está, ¿vale? Este